Hoy recibimos en Sobre las Tablas al protagonista de más de 35 filmes. Sus actuaciones han quedado inmortalizadas en cintas como El Brigadista, Los Sobrevivientes, Guardafronteras, Caravana, El Elefante y la Bicicleta, Inocencia, por solo citar algunas. Hoy hablaremos de radio, televisión, cine y teatro con alguien que desde que estaba en el vientre de su mami consumía el amor a las artes escénicas como parte del alimento diario. Bienvenido a Sobre las Tablas, Patricio Salvador Wood Pujols, o simplemente Patricio Wood. Patricio Wood. Buenas, Ari. Qué bueno, caramba. Es un encanto tenerte aquí. Por primera vez sobre las tablas. Bienvenido, puedes sentarte. Ay, qué bien, qué gusto. Porque somos amigos, en la vida. Claro. ¿Ah? Yo voy a empezar con la primera pregunta. Naciste en La Habana, pero ¿en qué lugar de La Habana? Nací en Cojimar, en un pueblito pequeño del litoral habanero. ¿En qué hospital? Chica, yo creo que es un hospital que se llamaba Las Ánimas. Yo creo que ¿Ya es no González existe? Coro ahora, no sé. Ah, González Coro. Creo. O sea, por ahí nací en ese hospital. Naciste en El Vedado. Nací en El Vedado, bueno, sí. Y ahora somos vedadenses nuevamente, ¿sabes? Pues sí. Cuando eras pequeño, ¿cómo te recuerdas? ¿Eras un niño extrovertido, introvertido? ¿Eras de esos que participaba en todas las cosas en la escuela? ¿Cómo eras? Yo me recuerdo un niño feliz. Yo tengo una infancia con la que estoy muy de acuerdo. Sí. Me gusta mucho recordarla, por tanto me gustó. O sea, una infancia que me ayuda a vivir, que me ayuda a saber que vengo de un lugar y vengo de un momento muy sabroso, muy rico. Vengo de una familia muy unida, de una familia que disfruté muchísimo, una familia grande, porque se unía la familia mía, de mi padre, mi madre, mi abuela, etcétera, con la familia de mi tía Carmen y su esposo y sus hijos. Y entonces fuimos realmente 5 hermanos prácticamente. Éramos primos, pero éramos hermanos porque nos criamos juntos. Y no puedo eludir hablarte de lo que representó Cojimar para mí. O sea, yo viví en un lugar, nací en una cuadra frente al mar, a 100 metros del mar. El mar Atlántico era un regalo para mí, era el balcón de mi casa. Y ya vivía muy bañándome todo el tiempo, ¿Sí? muy metido en el mar, una costa de roca. Y ya a los 4 o 5 años ya había que saber nadar prácticamente. O por lo menos había que caminar por todo aquel lugar sin zapatos y estar mataperreando. Yo recuerdo a mi mamá parada en la orilla con un cinto para que yo saliera del agua. Porque te gustaba mucho. Sí, pero imagínate, yo me estaba bañando, ¿cómo voy a salir por ahí si ahí está mi mamá con un cinto? Hablando de tu mamá, bueno, todos sabemos, hijo de Yolanda Pujols y Salvador Wood. ¿En tu familia, antes de ellos, hubo artistas? No. ¿Ellos fueron los primeros artistas de la familia? Sí, ellos fueron los primeros artistas, sí. Estamos casi seguros que ellos influyeron mucho para que tú te decidieras por el arte, ¿cierto? Seguro, seguro. O sea, Pero ¿a qué edad tú descubriste que te gustaba? cuando ellos empezaron a reírse de lo que yo hacía, yo era muy mono, a mí me encantaba imitar, me encantaba hacer gracias en las fiestas de la casa. Y yo me daba cuenta de que tenía público. Ellos son los culpables por estar riéndose de mis cosas y de mis chistes. Y entonces yo me empecé a creer que yo podía
hacer espectáculos y los inventaba. Y si yo veía una película, después venía e imitaba todo lo que yo veía en una película, en el cine. Entonces yo creo que, ¿cuál es la culpa de que a mí me guste el arte? Es la risa de mis padres. ¿Sí? Sí, la alegría de mis padres. Fue lo que me dijo, yo creo que yo puedo ser artista. Porque ellos nunca me dijeron que fuera artista. No. No, jamás. Inclusive fue muy interesante. Sabemos que Salvador fue un destacadísimo actor de nuestro país, y mi mamá también, una destacada actriz. Pero ellos respetaban mucho ese hecho de enseñar. Ellos no, como fueron empíricos, ellos decían, usted tiene que ir a una escuela a aprender, nosotros no podemos enseñarte. Me daban consejos que yo todavía guardo, pero consejos muy precisos. Por ejemplo, mi padre me decía, Patri, se puede escribir todos los libros que quieran sobre la actuación, pero para mí la actuación es una palabra, sinceridad. Y es una gran pauta, Claro. yo creo que es una gran enseñanza. ¿Tus primeras actuaciones cuándo fueron? Porque yo tengo entendido que tú comenzaste a actuar antes de, por ejemplo, graduarte de licenciado en artes. Sí, desde niño yo participaba en grupos teatrales de aficionados y eso, pero creo que fue muy significativo que en una aventura que se tituló Los Comandos del Silencio, que si mal no recuerdo es del año 69-70, Eduardo Moya dirigía esa aventura, que fue muy famosa en Cuba, muy popular, muy exitosa, y mi padre trabajaba también. Y Eduardo Moya me invitó a hacer un personaje en esa aventura. Era televisión en vivo. Pero fue mi primer encuentro con el mundo de los estudios, con el mundo de las cámaras, de eso. Y para mí fue un suceso importante. Para Patricio Wood, que todavía no había estudiado, por ejemplo, en el Instituto Superior de Arte, en la ENAU, No. ¿qué significó comenzar en el cine? Porque además los actores sueñan con llegar al cine. Hay muchos que no lo logran. Y desde, bueno, mucho antes de ser licenciado en nuestra especialidad, ya estabas haciendo cine, y para colmo una película que fue como un hito, por lo menos en esa época, y que ha marcado a muchos después, luego, a otras generaciones. Entonces, para Patricio, ¿qué significó eso? O sea, ¿lo hacías y no te estabas dando cuenta de lo que estaba sucediendo? Bueno, vamos a ubicarnos en un muchacho que tiene 14 años y que 3 años antes, 4 años antes, ya quería ser cineasta. Imagínate lo que puede producir a ese adolescente que soy yo, el hecho de que me digan que voy a participar de un cine profesional, de un gran cine. O sea, yo venía haciendo mi cine personal, aficionado, silente, y de pronto esa oportunidad que se dio, bueno, simplemente, yo lo he contado muchas veces, que fue el director a buscar a mi padre a la casa, a hablar con mi padre para conquistarlo, y le dice, yo todavía no tengo el protagonista. Y es mi padre que le dice, ve al patio que había, porque yo también era baterista. Ah, también. No, yo no sé. También. Sí, yo soy despacio, pero no paro. Y estábamos ensayando, haciendo bulla. A mí cada vez que me preguntan, oye, ¿qué hay que hacer para ser actor? Yo digo, hacer bulla. Hay que saber hacer bulla. Bulla bonita. Nosotros tratábamos de hacer la bulla esa lo más linda posible. Y el director se paró. Yo nunca he oído a ese hombre. El director se paró ahí y miró a todo el mundo, y después le dijo a mi padre, me interesa el de la batería. Oh. Y entonces mi padre le dice, mira, es mi hijo. Ah, bueno, pues vamos a hacerle unas pruebas. Me hicieron unas pruebas y resultó que Patricio fue el brigadista. Eso fue para mí algo grandioso. Cuando a mí en el ICAI me dieron el guión del brigadista, que eran unos libros, ¿tú te acuerdas? Unos libracos, porque no había internet, ya nadie te pasa el guión por WhatsApp. En esa época había que ir a buscar el guión. Cuando yo me puse el guión aquí debajo del brazo, Ari, fui caminando hasta el túnel. Pero yo no iba caminando por la calle, yo iba...
soñando. Yo iba volando. Qué bonito. Yo volé desde 23:10 hasta el túnel. Fue un regalo inmenso. Te digo que si la película no hubiera quedado bien, lo recordaría de la misma manera. Qué bonito. No te pongas sentimental porque yo soy muy sentimental. Por eso Está te dije bien. que aquí no se sabe lo que va a pasar. Sí, ¿eh? Tú eres guapa. Nosotros tuvimos una cosa muy bella. El director Octavio Cortázar, no puedo dejar de mencionarlo, fue el artífice absoluto de esa película, que a mí me gusta llamarla un poema. Es un poema fílmico, un poema épico, Sí. precioso. Y el director realmente fue muy audaz. Hay que ver que el cine cubano no había tenido una experiencia con muchachos protagonizando menores de 15 años. Nunca. Era la primera vez que el cine cubano creado por el ICAI se lanzaba una experiencia como esa. Entonces fue muy lindo el trabajo que él hizo con todos nosotros. Tengo muy bellos recuerdos de Javier, que hizo Guayabito, de Maribel Rodríguez, Sí. y de Ángel Gabriel, que hacía el muchachito que me ponía la araña en la cabeza. Realmente fue una experiencia muy bella. Aprendí mucho, por supuesto, pero tengo el recuerdo de una experiencia humana muy linda también, que eso es muy importante, muy grandioso. Yo creo que la película hace ¿cómo decirte? Hay una dicha compartida, porque la campaña de alfabetización se merecía una gran película. Y esta película puede ser grande gracias a la campaña de alfabetización. Yo creo que la historia y el arte ahí, la historia que se cuenta, Convergen, claro. se dieron la mano, se dieron un beso muy lindo. ¿Hay alguien aquí que sepa leer? ¿Usted? ¿Yo? Sí, usted. No. Yo lo que me estaba estirando, compadre. Mira que tú. Bien, vamos a empezar entonces desde el principio. Ustedes saben que la revolución ha iniciado esta campaña haciendo grandes sacrificios en material humano y en dinero. La revolución ha querido llevar el pan de la enseñanza a cada rincón del país. Yo no soy un maestro en el sentido, digamos, tradicional de la palabra. Yo voy a hacer lo posible por enseñarlos a leer y escribir. Yo termino el brigadista y me paso a las pruebas del Instituto Superior de Arte. Yo estoy en 10º grado cuando hago la película El Brigadista. Fue muy lindo en el estreno de la película, que fue toda el aula mía a ver la película. Bonito. Fue muy emocionante. Mira, tú pasabas por el hecho del estreno de la película. El estreno fue tremendo. Fue en el Yara y hubo que habilitar también el cine de la rampa porque no cabía la gente. Y ahí cuando terminó aquella película fueron como 15 minutos de aplauso los que estábamos allí. Yo recuerdo que me vino a saludar Onelio Jorge Cardoso, una qué persona que yo bien. amaba tanto, y Onelio me saludó en el lobby, me felicitó y me dijo, yo tuve mis logros cuando fui joven también, tú siempre ponte en duda, nunca creas que has llegado, me dijo. Y eso, bueno, está clarísimo que lo tienes hasta el día de hoy, Claro. porque lo recuerdas. No lo olvido. Entonces, entraste al Instituto Superior de Arte. Ajá, hice el examen exámenes y entraste ante al un Instituto jurado Superior de Arte. de profesores soviéticos. Que me dicen que los profesores soviéticos eran extremadamente estrictos. La gente que estudió con profesores soviéticos la actuación siempre me dicen que aprendieron muchísimo porque eran muy rudos en ese sentido, por decirlo de alguna manera. Entonces yo quisiera que tú nos comentaras acerca de tu etapa en el Instituto Superior de Arte. O sea, ¿cuánto aprendiste? ¿Cuánto llegó a ti? Si superó tus expectativas, si se quedó por debajo. Si era complicado para ti, porque ya habías tenido una experiencia. Entonces, a lo mejor
el trabajo, cuando uno está trabajando, pues utiliza una serie de técnicas y más si no has pasado escuela, como el instituto, por ejemplo, y que a lo mejor luego cuando entras y recibes clases teóricas, las cosas no son del todo similares. Entonces, yo quisiera que tú nos comentaras, ¿no?, acerca de tu estancia y de esos años en el ISA, cuánto aportaron en ti, quiénes fueron tus profesores, qué aprendiste para el resto de la vida, quiénes te acompañaron como colegas. Es muy linda la pregunta porque siempre la gente le pasa un poco por arriba, estudié tal, o me licencié. La gente quiere enseguida decir, yo me licencié en tal. No, pero es bonita la pregunta porque te remite al estudiante. Para mí fue algo muy nuevo, muy, no voy a decir distinto porque en el arte todo tiene similitudes, ¿no? O sea, ya yo venía de una experiencia artística con la película El Brigadista. Y encontrarme con el estudio de la actuación fue algo nuevo, una manera nueva de ver las cosas. Y la gran oportunidad de poder encauzarme como actor. Enfrentarse a los profesores rusos, soviéticos en ese momento, era saber que íbamos a tener muy de cerca un sentido de academia. ¿Por qué lo digo? Porque Stanislavski era el método que se iba a impartir, o sea, el método de Konstantin Stanislavski, que fue un método creado en 1910 y que todavía tiene una vigencia tremenda, más aún en el año 78 que yo entré en el ISA, 1978. Entonces íbamos a tener de primera mano, de muy cerca, nos iban a impartir, nos iban a dotar de ese conocimiento del método de Stanislavski. Estos profesores te hacían saber ese método, pero casi sin que te dieras cuenta. Estos profesores te lanzaban a una docencia que parecía un juego. Predominaba un sentido de alegría, de juego, de diversión importante. Y a la larga me di cuenta de que ellos lo que estaban estimulando en nosotros era la gran necesidad de aprender a creer. Y eso me parece una divisa importantísima para todo el que quiere estudiar actuación. Aprender a actuar es aprender a creer en una nueva circunstancia, en una nueva realidad, a asimilarla. Nosotros trabajábamos mucho el silencio orgánico en ese momento, o sea, no hablar. Hay que ver que hay que respetar el mundo de la actuación porque el actor, atendiendo a una cadena descubierta por Stanislavski, que dice que todo acto creador cumple con una cadena de 4 pasos, que es pensamiento, sentimiento, gesto, palabra. Ese orden ocurre a una velocidad inmensa dentro de tu cerebro. Pensamiento, sentimiento, gesto, palabra. Fíjate que aquí hemos atravesado por todo, porque tuvimos una parte sentimental ahorita. Sí. Pero es resultado de lo que se piensa. Entonces, pensamiento primero. Pensamiento es el combustible de la creación. Sin pensamiento no te lances a creer. Pero para creer tienes que tener un pensamiento. Creer es a crear lo que crear es a creer. Estamos recibiendo una clase. Bueno, estamos en la escuela. Y entonces, esa cadena es la que te hace decir, finalmente, es orgánico. Creo en eso. Respetar esa cadena. Esto es una cosa metodológica, pero a la larga te das cuenta que el éxito en todas las actividades que uno haga es el esplendor de la convergencia entre la teoría y la práctica. Permitir que tú seas el escenario de que estas dos se den cita en ti, la teoría y la práctica. Si solamente atiendes a una de ellas dos, te vas a convertir o en un gran teórico o en un actor que tiene posibilidades de ejercer la práctica, pero va a encontrar un techo un día y va a inhibir ese gran espectáculo
de ver cómo se concilian la práctica con una teoría. Y eso, bueno, está claro que lo enseñaron tus profesores rusos. Exacto, sí. Yo creo que esta conversación se torna muy interesante. Vamos a aprender muchísimo. Ustedes en casa y yo aquí, sobre las tablas. Y me esforcé, el doble, el triple. Y ahí están mis ideas. A pesar de todo, ahí está mi trabajo. No olvidar nunca que nacieron para esto y que se ha depositado plena confianza en ustedes. Se inicia el cumplimiento de la misión. Que últimamente tus cuentos se reducen a una sola cosa. Ay, ya, hablo frío. Pero yo no la maté. ¿Por qué la iba a matar? Yo estaba enamorado de ella. No, dice, no consumía drogas. Si le drogaron fue a la fuerza. Hoy, como nunca, saber que de vos quedo preso por siempre. Rogad por mí. Yo creo que cada cual tiene su técnica o su estilo. Estamos hablando de teatro, estamos hablando de lo que ocurre detrás de el telón, antes de empezar. Yo te hablaba de un consejo bello, bello por útil, ¿no? De Vicente Revuelta, que él decía que el actor, antes de comenzar su labor en el teatro, antes de comenzar la función, debe regalarse unos minutos de diálogo interior, de conversar consigo mismo, para saber cómo está. Y el teatro, en ese sentido, no te da la oportunidad de verte, No. a no ser que filmen y se quede para siempre, pues, bueno, lo que ocurrió en la sala. Pero tiene ese problema, porque yo creo que sí, que pudiera resultar un problema, el no darte cuenta de qué está bien o qué está malo, de qué estás haciendo, cuánto lograste o no, desde fuera. O sea, porque a veces uno puede sentir que va bien y no está del todo bien. Bueno, para eso está el director, ¿eh? Sí, está claro. Yo respeto tanto el arte del director, lo necesito. Muchas veces la historia no me enamora mucho, el personaje no me enamora mucho, y sin embargo el director tiene la capacidad de enamorarme. De enamorarte, claro. Porque me acuerdo el profesor Eguren, Raúl Eguren, me dio varios consejos, recuerdo un par de ellos. Profesor también Raúl Eguren. Raúl Eguren no fue profesor mío exactamente, pero sí me dijo un día, quiero conversar contigo y que vengas a mi casa. Y me dijo cosas interesantes, como esta de que parece que se dio cuenta que yo era un poquito inquieto, inventando cosas, y me dijo, hace falta que tú te des cuenta de que todo lo que se te ocurre quepa en lo que está escrito. Claro. Y me dio esa alerta, ¿no? Y me dijo, chico, tú sabes que tú nunca vas a sobreactuar. Tú nunca vas a sobreactuar, porque eso es un miedo que tenemos, ¿no? Claro, sí. Pasarnos a sobreactuar. Y me dijo eso, no te preocupes, Patricio, que tú nunca vas a sobreactuar. Me dio un consejo tremendo. También me dijo, mira, Patricio, cuando se abre el telón, tú eres el mejor actor del mundo. Hay que creérselo. Me Nuevamente dijo eso. volvemos a creer. Sí. Nuevamente volvemos a eso. Y me añadió, no porque lo sea, simplemente porque te tocó hacer algo que el que mejor sabe hacerlo eres tú, el que más sabe de lo que hay que hacer eres tú. Es por eso nada más, cuando vuelven a cerrar el telón, tú vuelves a ser el mismo Patricio Cojimero, amigo y colega sin problema. Es que yo creo que el actor tiene que saber de sí mismo mucho más que cualquier otro ser humano. Eres tu propio instrumento. Exacto. Y en este sentido, se me hace muy interesante el hecho de que ahora mismo, por ejemplo, yo te estaba diciendo hace un rato, hay personas que no les gusta ser entrevistadas. Me dicen, o sea, por ejemplo, para este programa, me han dicho, no me gusta que me entrevisten, no estoy acostumbrado. Y siempre les digo, no hay nadie más en el mundo que sepa más de ti que tú. Entonces está clarísimo que el actor
sobre las tablas tiene que saber y conocerse 100%, aunque nunca llegamos a conocernos 100%, para lograr dar En lo eso mejor yo pienso de ti. que lo que hay que convencerse que una buena entrevista es una buena conversación. Como esta que hemos tenido. Claro. Mira, el director me está haciendo señas hace mucho rato, Sí. porque nosotros nos hemos extendido en tiempo. Y es que ha llegado el momento de terminar esta emisión. Y digo esta emisión porque se quedan obras de teatro, aunque no, sí se quedan. Todavía. Sí, se quedan. Se queda tu vida en la televisión, en el cine, y se queda una mejor conversación. Esta ha sido fabulosa. Pero siempre que me encuentro contigo, la conversación siempre se torna muy interesante. Estoy segura que una buena parte de los amantes de las artes escénicas hoy han aprendido mucho contigo. Han descubierto otra serie de cuestiones que no sabían de ti. Y también descubrieron que Patricio Wood, a pesar de verlo mucho tiempo en pantalla, pues ha hecho mucho teatro a pesar de él haberme dicho que no. Entonces se me ocurre, Patricio, que podamos conversar nuevamente la próxima semana en otra emisión de Sobre las Tablas. Con mucho gusto. ¡Ay, qué bien! Con mucho gusto. ¿Quién me Entonces, tiene? ¿te parece bien? ¿Venimos exactamente igual? Ah, sí. Sí. Ah, sí. Ahora nos hacemos tiramos una unas fotos. Segunda parte de Sobre las Tablas. Muchas gracias por haber asistido en esta ocasión. Muchas Muy gracias. bien. Porque ha sido un tremendísimo placer conversar contigo hoy aquí. Y yo estoy segura que ha sido también muy bueno para los televidentes. Ojalá, así sea. Así es que nos vemos entonces la próxima semana sobre las tablas. Muy bien, muchas gracias. Así despedimos a Patricio Wood, un actor que quizá comenzó a amar las artes escénicas mucho antes de nacer. Heredó el talento y el amor por la actuación de su madre, la actriz Yolanda Pujols, y su padre, Salvador Wood. Patricio se ha consagrado en el cine, la televisión, el teatro, nutriéndose paso a paso de todo y todos. Gracias por tanta entrega y por contarnos tu historia con esa naturalidad que te caracteriza. Hasta una próxima vez, querido amigo Patricio Wood.